Buenos días, queridos aprendices. Mi nombre es Pedro Roballo Suárez. Pertenezco al Centro de Servicios Financieros del Distrito Capital del SENA. Nos corresponde hoy ver el tema de los títulos valores. El artículo 619 del Código de Comercio enseña que los títulos valores pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición, o representativos de mercancías. Varios criterios se han intentado en la doctrina para determinar una clasificación acertada y precisa en esta materia. Tomando como base la clasificación de la norma citada, tendremos que afirmar una clasificación teniendo en cuenta el contenido de la prestación o el objeto sobre el cual recae. Como A tenemos la moneda, el lugar de creación, el objeto de la forma de creación, el cumplimiento de las formalidades, la función económica, la naturaleza jurídica del creador o emisor del título, el régimen que se le aplica, la causa y la ley de circulación. Entonces, la clasificación según el contenido de la prestación o el objeto sobre el cual recae. Este criterio de clasificación apunta a determinar aquello que se puede exigir en virtud del título que se ha emitido, es decir, la prestación en él incorporada. De este ángulo, los títulos valores pueden ser de contenido crediticio, reales de tradición o representativos de mercancías, y corporativos o de participación. Ya miramos cada uno de ellos. A títulos de contenido crediticio, un título o valor es de contenido crediticio cuando el objeto sobre el cual recae la prestación que puede exigirse como efecto de ese título es dinero, valga decir moneda legal. En el caso de Colombia, de acuerdo con el decreto 2649 de 1993, hablamos de la moneda funcional en nuestro país, y esa moneda funcional es el peso colombiano. El artículo 821 del Código de Comercio preceptúa que cuando en la ley o en los contratos se emplee la expresión instrumentos negociables, se entenderá por tal los títulos valores de contenido crediticio que tengan por objeto el plazo de moneda legal. Con lo anterior se quiere dar a significar que el concepto de título o valor de contenido crediticio es equiparado por la ley al concepto de instrumento negociable. Estos son básicamente algunos de los ejemplos que podríamos citar como instrumentos para la actual o para los actuales contenidos que tienen las normas internacionales de contabilidad. Podríamos hablar de igual forma de instrumentos financieros, que podrían ser bonos, que podrían ser cédulas, que podrían ser acciones y cualquier otro tipo de inversión, CDTs. El todo es que cumpla con lo prescrito en este artículo del Código de Comercio, y el cual o del cual se desprende dinero, moneda legal. Podemos continuar con los títulos valores que son de contenido crediticio. Entonces, como se indicó en la definición, son todos aquellos que imponen a sus intervinientes la obligatoriedad de pagar una suma de dinero que se obtenga. ¿Qué títulos valores son de contenido crediticio? Enumeraremos los más importantes. En este caso, pues hablamos del cheque,
que en la medida que se trata de un título o valor en el cual va impresa una orden de pago dirigida por el librador contra el librado, contra el banco girado a fin de que se pague la suma determinada de dinero insertada en el documento, en la, en la fase, en la phase de ese título valor denominado cheque. Acuérdense que también pues hay algunas restricciones como cheques que se paguen a la orden, cheques que se paguen como posfechados, cheques que se paguen con alguna restricción o cheques cruzados, ¿no? Como punto E tenemos la letra de cambio, en tanto que se trata de una orden dada por el librador contra el girador para que igualmente pague una suma determinada de dinero, en el cual de pronto se pueden imponer algunos intereses según lo acordado entre librado y librador. El pagaré, como punto C, que pues se trata de una promesa que hace el otorgante del título encaminada a pagar una suma de dinero y que por lo general pues son las entidades financieras las que los emiten, también como un respaldo a esa obligación, y la cual de él se desprenderán algo otras obligaciones como el pago de algunos intereses que se pacten con anterioridad. Los bonos, como punto D, porque representan una alícuota en un crédito colectivo que permite a su tenedor obtener el reembolso de esa suma determinada y que está dentro del bono, del cuerpo del bono. El certificado de depósito a término, que es uno de los más conocidos y los que más se usan, que es el CDT, y es un titulador de contenido también crediticio, ya que le permite al tenedor obtener la devolución de una suma de dinero por él depositada y donde le están reconociendo unos intereses, y estos pueden tener básicamente unos términos de un mes, de 3 meses, de 6 meses, de un año, si son un tipo de inversión temporal, o a más de un año si es un tipo de inversión permanente, y así deben clasificarse como tal dentro de el balance general clasificado en la parte de los activos en la cuenta 12 inversiones. Como F tenemos la factura cambiaria de compraventa, en tanto que se trata de un documento librado por vendedor contra el comprador, encausado a exigir el pago de mercancías que le ha convenido total o parcialmente y de acuerdo con especificaciones que se deben cumplir de acuerdo con el artículo 774 del Código de Comercio. Punto G, la factura cambiaria de transporte, que es igualmente un título o valor de contenido crediticio librada por el transportador con el fin de obtener el pago total o parcial de los fletes causados por el transporte realizado, como una obligación también que se tiene, ¿no? Como punto H tenemos el bono de prenda como documento expedido por los almacenes generales de depósito. Se encarga en los títulos valores de contenido crediticio, en tanto que incorpora un crédito, con la única salvedad que dicho crédito se garantiza con prenda de las mercancías depositadas, es decir, se trata de una prestación principal que le permite a su tenedor, cobrar el crédito. El artículo 757 del Código de Comercio, inicio final, indica que en el bono de prenda se incorpora un crédito prendario sobre las mercancías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda. Cabe anotar que en estos títulos o en estos bonos de prenda, en este título valor, la almacenadora o el almacén general de depósitos pues cobrará a esa persona que deposita y que tiene sus mercancías depositadas en ese almacén
un porcentaje que está estipulado como un arriendo. Otros títulos valores clasificados como punto I, como de contenido crediticio, pueden ser las cédulas, los títulos de ahorro cafetero y en fin, todos aquellos que tengan por objeto cobrar una de dinero. Esos son también instrumentos financieros, ¿no? Títulos valores representativos de mercancías. Se caracterizan porque confieren derechos sobre mercancías y no sobre dinero como los de como los de contenido crediticio. Igualmente se caracterizan porque aquella persona poseedora del documento es dueña de la mercancía y el contenida y por tanto como titular de las mismas puede disponer de ellas. Así lo plasma el artículo 644 del Código de Comercio, al indicar que los títulos representativos de mercancías atribuyen a su tenedor legítimo el derecho exclusivo de disponer de las mercancías que en ella se especifican. En estas condiciones, el titular del documento representativo de mercancías podrá transferirlas transfiriendo el respectivo título o valor. ¿Cuáles son los títulos valores representativos de mercancías de tradición o reales? Indudablemente que se hacen referencia es al certificado de depósito que expiden los almacenes aleados de depósito, al conocimiento de embarque y a la carta de porte. El artículo 757 del Código de Comercio, en su inciso segundo, prescribe que los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las mercancías depositadas y están destinados a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo a su adquiriente los mencionados derechos. Y B, el artículo 676 del mismo código enseña que el conocimiento de embarque y la carta de porte contienen el carácter de título representativo de las mercancías objeto del transporte. Títulos corporativos o de participación. Los títulos corporativos o de participación, por algunos denominados títulos personales, son aquellos que confieren a su titular al poder o facultad, el poder o facultad de otorgarle una calidad especial en su condición de miembro de una corporación. El ejemplo típico de un título o valor corporativo o de participación son las acciones de sociedades. En nuestro medio, algunos tratadistas se han opuesto a considerar las acciones como una modalidad de título o valor, pero lo cierto es que este instrumento representa todas las características de un título o valor y así ha sido reconocido por la doctrina internacional. Los títulos valores corporativos confieren básicamente dos clases de derecho. De un lado, derecho de tipo económico y de otro, de índole político. En cuanto a los derechos económicos, inicialmente acreditan que su titular participa en el capital de una sociedad, de una empresa, de una compañía. Adquieren el derecho de participación proporcional a la inversión en las utilidades producidas por la compañía. Es decir, su participación, si es del 20%, le responderán de esa misma forma en sus utilidades o sus beneficios que se obtengan de ella. Su participación implica igualmente que el capital, fusión, disolución, aprobación de estados financieros, reparto de utilidades y en todo caso participar con voz y voto en las sociedades relacionadas con la administración y existencia de la sociedad, esa misma proporción. Les agradezco inmensamente su participación en este foro y nos veremos en una próxima oportunidad. Su profesor y amigo Pedro Roballo Suárez. Muy amables.